Los niños a clases. Vamos abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 8, donde tuvimos la lectura. Como ustedes saben, hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo Job. Hemos llegado, para mí, sinceramente, la parte más difícil, que es la parte científica, que es el capítulo 38 hasta el capítulo 42. Sin embargo, en las últimas semanas no he podido sentarme a estudiarlo. Y como ya saben, a la persona que me está ayudando para llevar a cabo estos estudios de esta última sección de Job es mi suegro. Y no he tenido tiempo para sentarme con él para poder verlo. Entonces ya tenemos 3 semanas o 4, no sé, donde hemos estado viendo mensajes alternos los domingos por la tarde. Y hemos estado estudiando, como ustedes saben, en la mañana Filipenses. Y yo estaba preguntándome a mí mismo, bueno, pues ¿qué voy a dar? Si no voy a dar lo de Job, ¿qué voy a dar en la tarde? Y dije, bueno, me gustaría dar algo que se conecte o se entreteja con nuestro estudio de Filipenses. Y me puse a pensar en algo. En la mañana nosotros, como ustedes saben, estamos estudiando acerca de la kenosis. Es decir, despojarse de uno mismo por servicio y amor a los demás. Ese es el tema principal de lo que viene siendo el libro de Filipenses. Y dije, bueno, eso, ¿cómo podemos integrar eso? Despojarme de mí mismo para el servicio, por el amor a Dios y a los demás. ¿Dónde puedo encontrar eso en las Escrituras? Y recuerdo que hemos estado estudiando en el instituto epístolas paulinas, y ahorita estamos en 1 Corintios. Y la semana pasada yo me metí de metiche en el salón del hermano Víctor, y él estaba dando también paulinas, y resulta que ellos estaban hablando del capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, y me puse a pensar y dije, el capítulo 8 tiene todo que ver con la kenosis. Capítulo 8 tiene que ver con la kenosis, con el despojarse de uno mismo por el amor y servicio a los demás. Por lo tanto, vamos a ver 1 Corintios capítulo 8, que es la sección que habla acerca del sacrificio a los ídolos. La sección del sacrificio a los ídolos. Y usted podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la kenosis? ¿Tiene nada que ver con la kenosis? No, tiene mucho que ver con eso. Con el despojarse del derecho que uno tiene. Ahora, tenemos, en este caso, despojarnos del derecho que tenemos. En este caso, lo que está aconteciendo aquí en 1 Corintios capítulo 8, de hecho, abarca del capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y el tema como tal de 8, 9, 10 y 11 de 1 Corintios es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. De eso trata de los capítulos 8 al 11, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Recuerden que en la gracia nosotros tenemos total libertad, aunque somos esclavos de Jesucristo porque Él nos ha redimido, pero en nuestra esclavitud bajo la redención de Cristo Jesús, tenemos libertad absoluta. Parece que eso es paradójico, pero realmente no lo es. En Cristo Jesús hay libertad. Ahora, bajo la ley del Antiguo Testamento, ahí sí hay una esclavitud a la ley, una esclavitud total. Recuerden que la gracia del Nuevo Testamento, la gracia de la edad de la iglesia, de la dispensación de la iglesia, la gracia es completamente un contraste, un contraste total con la ley del Antiguo Testamento. No se mezclan. La ley del Antiguo Testamento no se mezcla con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bajo la ley de Moisés hay esclavitud absoluta. Pablo lo dijo una y otra vez. Él se los dijo, les dijo a los hermanos de Jerusalén, les dice, ¿por qué quieren ustedes poner bajo ley a nuestros hermanos gentiles aquellas leyes que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir?
la cual ellos tuvieron toda su vida, y ustedes quieren poner a estos gentiles bajo esa misma esclavitud. No. Bajo la ley hay esclavitud, bajo la gracia hay absoluta libertad. Pero la cuestión es, ¿voy a utilizar esa libertad para hacer lo que mi regalada gana se me pegue porque tengo libertad de hacerlo? No. Al ver esta porción de 1 de los Corintios 8, si ustedes lo observan y lo leen rápidamente, tiene que ver con comida, tiene que ver con alimento. En aquellos años, ahí en Corinto, se encontraba el templo de Afrodita. Y el templo de la diosa Afrodita, aparte de que tenían cuestiones de sexo abierto con las profetisas de ahí del templo de Afrodita, también a los ídolos, a Afrodita y a todos ellos, también a Asclepio también, se les ofrecía carne. Se les ofrecía carne en sacrificio a ellos. O sea, literalmente iban y destazaban un borrego, destazaban una res, destazaban diferentes tipos de animales y lo ofrecían en sacrificio a estos dioses falsos, a Afrodita, a Asclepio y a muchos otros. Pero estos adoradores de Afrodita eran astutos, no eran nada tontos. Obviamente un borrego, un becerro, cualquier tipo de animal cuesta dinero, son caros. Por lo tanto, los mismos templos de los dioses falsos tenían carnicerías. Carnicerías que eran propiedad del templo. Entonces, ellos agarraban, compraban un animal, lo ofrecían en holocausto a su falso dios y lo dejaban ahí bajo el altar del dios falso por un ratito nada más, determinado tiempo. Posteriormente, obviamente el dios falso no iba a consumir el animal. Por lo tanto, ellos tomaban esa carne y la vendían al público en sus carnicerías, sacándole de esa manera provecho a la carne. No se echaba a perder y a pasar de eso, y entonces tenían una ganancia. Los cristianos de Corinto como tal, ellos terminaban yendo, muchos de ellos, y decían, oye, es de mejor calidad la carne y más barata la carne en las carnicerías del templo de Afrodita y de Asclepio que en las carnicerías normales privadas de afuera. Entonces los cristianos decían, mejor entonces compro y consumo la carne de la carnicería del templo. Ah, por cierto, el templo también tenía restaurantes donde tú podías consumir en el templo la carne que tú comprabas ahí mismo. ¿Okay? Te la preparaban y ahí también la podías consumir delante de el dios o la diosa esta. Por lo tanto, los cristianos, muchos de ellos, dijeron, pues oye, me ayuda en mi economía, entonces pues voy y consumo. Pero había un problema con esto. Había muchos otros hermanos en Corinto que habían sido salvos por Cristo Jesús del paganismo en el que se habían encontrado. Y para ellos sabían muy bien, ellos habían salido de este tipo de paganismo. Y veían a otros hermanos en Cristo consumir la carne que se había ofrecido a los ídolos, y ellos decían, no, esto no está bien. Porque yo antes ofrecía esa misma carne y yo consumía esa carne. Y ahora que soy salvo, ¿me estás diciendo que tú vas y haces lo mismo y compras de la carne que fue ofrecida a los ídolos? No, no está bien, decían los otros cristianos nuevos. El cristiano con convicciones fuertes, el cristiano con entendimiento teológico y bíblico, era el que iba y compraba. Decía, pues ¿qué tiene?
voy y compro. Era el cristiano nuevo, el cristiano débil, el cristiano que no había madurado en Cristo Jesús, que volteaba a ver al cristiano maduro comiendo en esos lugares y comprando la carne en esos lugares y decían, no, esto me causa ruido, yo no estoy de acuerdo. Y se les armaba la gorda. Y en la iglesia de los Corintios tenían choques y problemas, porque el cristiano maduro decía, pues no hay problema, voy y consumo, pues ¿qué tiene? Y el cristiano débil decía, no, eso es malo, cruz, 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 no lo hagas. Y causaba disensión dentro de la iglesia de Corinto. Por eso es que Pablo habla o escribió esto aquí en capítulo 8. Pero ¿saben cuál es el problema? Ahora, él les está escribiendo a ambos. Pablo le está escribiendo tanto al cristiano débil como también al cristiano maduro. Les está escribiendo a ambos. Es una exhortación para ambos extremos. Tanto para el que dice, eso es malo, ese es malo, como para el que dice, ¿qué tiene? Una cosa que tenemos que comprender. Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Pues ya me estoy yendo de largo y no hemos orado. Padre, le damos gracias por habernos permitido estar aquí juntos como hermanos aprendiendo acerca de su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de poder ser salvos. Gracias por ese privilegio, al cual no merecemos. Ayúdanos, Señor, por parte de su Espíritu Santo, de comprender este asunto y poder entrelazarlo, entretejerlo con nuestro estudio de Filipenses, para poder entender un poco más acerca de la kenosis. Le damos gracias por todo, por quien es usted, por, Señor, cada uno de sus hermosos y preciosos atributos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora sí. Me quedé. ¿Qué estaba diciendo? Gracias. Escribió a los dos, tanto al débil como también al maduro. Y una cosa interesante, muchas personas piensan que los corintios eran cristianos totalmente ignorantes, que eran ignorantes. Ciertamente Pablo los llamó bebés en Cristo. No cabe duda. Pablo los llamó bebés en Cristo. No habían crecido. Pero eso no significa que ellos no tenían entendimiento. Ellos eran inteligentes, tenían conocimiento, pero eran bebés en Cristo. ¿Okay? Pero vamos a verlo, desde el primer capítulo vemos que ellos eran inteligentes y comprendían las cosas teológicas y las cosas doctrinales. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 5, leámoslo. Dice la palabra de nuestro Señor Dios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ese versículo muchas veces no lo leemos. Los corintios tenían un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Todo conocimiento, en todo aspecto fueron entrenados, en toda ciencia de la persona de Cristo Jesús, en toda ciencia de la palabra de Dios, pero eran bebés. Y ahorita vamos a ver por qué eran bebés. Pero me les voy a adelantar. Eran bebés porque no tenían amor. Eran bebés porque no tenían amor. Tenían conocimiento, mas no tenían amor. Y hay muchos individuos en las iglesias que tienen entendimiento muy bueno, profundo de la palabra de Dios, pero no va mezclado su entendimiento con el amor. Por lo tanto, son bebés en Cristo. Madurez espiritual acá. Pero inmadurez como niños, como bebés, por falta de amor aquí. Y aquí es donde vamos a ver esto. Pablo tiene 3 puntos naturales en el capítulo 8. Versículos 1 y 2 habla claramente acerca del conocimiento
que ellos tenían. Ya leímos un par el versículo del 1:5, pero vamos a leerlos aquí, fíjense. Ellos tenían conocimiento. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Tenían entendimiento. El conocimiento envanece. Ellos estaban llenos de información aquí. Ya lo vimos en el 1:5. Pero el amor edifica. Esto es lo que les faltaba. Eran faltos de amor. Estaba todo aquí, pero nada aquí. Y si alguno se imagina que sabe algo, bien inteligentes estos amigos corintios, aún no saben nada como debe saberlo. No te hagas el sábelo todo. Nadie sabe todo y todos tenemos faltas y carencias. No te hagas el que todo lo sabe. Ustedes corintios tienen mucha información, pero les falta amor. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y a partir del versículo 3 habla acerca del amor. Entonces del versículo 3 al versículo 6 es la segunda división. Versículos 1 y 2, conocimiento. Versículos 3 al 6, amor. Versículos 7 al 13. Versículos 7 al 13. Ay, ¿dónde estoy? Conciencia. Versículos 7 al 13, conciencia. Entonces 1 y 2, conocimiento. 3 al 6, amor. 7 al 13, conciencia. De hecho, tanto es la falta de amor de los hermanos corintios que incluso hay un capítulo entero dedicado a las cuestiones del amor. Y este es el capítulo 13. El capítulo 13 de 1 Corintios es un capítulo dedicado exclusivo a lo que es amor. ¿Sí? Es donde empieza el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este era exactamente lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Tienen todo acá, todo acá, mucha información, llenos de conocimiento, pero no tienen amor. Entonces, ¿qué son? Nada tienen. Ese es el punto que él les está tratando de decir aquí en 1 Corintios 8. Dice los versículos 1 y 2 que ya leímos, que todos ellos sabían que se sacrificaba a los ídolos en el templo de Afrodita y de Asclepio. Todos sabían esto. Pero los que eran maduros en la fe estaban envanecidos por su conocimiento. Lo que dice el versículo 1. Y cuando ellos iban al templo de Asclepio, o al templo de Afrodita, más bien el de Afrodita para ser específico que estaba ahí, llegaban al templo de Afrodita y llegaban, pues tengo hambre. Y decía la esposa del hermano, pues yo también, gordo. Pues ¿qué hacemos? Pues mira, no tengo mucha lana, pero pues hay que ir a unos buenos cortes de arrachera ahí al templo, ¿no? De Afrodita. Y decía la mujer, va pues, si tú estás pagando, va gordo, vámonos. Y ahí se iba la parejita y compraban su carnita de arrachera ahí en el templo. Y luego pasaba un cristiano nuevo, un cristiano de los corintios inmaduro, y los veía, la pareja de cristianos con conocimiento bíblico, y los veía y decía, no. El hermano Rodrigo y la hermana Panchita comiendo arrachera en el templo de Afrodita. ¡No! Y causaban una revuelta. ¿Por qué? Porque los hermanos que volteaban a verlos eran débiles en la fe. Y estos hermanos estaban envanecidos y ellos decían, pues, ¿qué tiene?
¿Qué tiene? Yo tengo libertad en Cristo Jesús de ir a echarme unos tacos de arrachera en el templo de Afrodita si yo bien quiero. Estoy en mi derecho, porque tengo libertad en Cristo Jesús. Es cierto. Ellos tienen libertad en Cristo Jesús. Ellos muy bien pueden ir y comerse esos tacos de arrachera en el templo de Afrodita. ¿Saben por qué? Porque un ídolo nada es. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarles. Vamos a avanzar aquí rápidamente. Versículo 4, 8:4. Acerca pues de las viandas, es decir, la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Así es. Estos hermanos volteaban a ver a Rodrigo y Diego y Panchita comiendo tacos de arrachera y ellos no estaban comprendiendo que un ídolo nada es. La carne que fue sacrificado a los ídolos no quedó afectada porque fue entregada a los ídolos. Porque un ídolo nada es en este mundo, es un concepto imaginario. Ahora tenemos que entender que detrás de esos falsos dioses hay demonios. Eso sí. Y Pablo lo especifica en el capítulo 10, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 10, si usted gusta leerlo, Pablo explica que detrás de estos falsos dioses es la adoración demoníaca, es cierto. Pero como tal, el Dios nada es inexistente. Entonces la carne ofrecida al Dios, pues no está afectada. Y yo teniendo libertad en Cristo Jesús, teniendo ese conocimiento, yo puedo ir y consumir esa carne sin ningún problema. Pero ¿qué si ese hermano débil en la fe me ve comerlo? ¡No! ¡Pecador! La cosa es esta. Mi libertad termina donde comienza la debilidad del hermano. Mi libertad en Cristo Jesús termina o está limitada, llamémoslo así, al amor. Si yo tengo amor por mi hermano en Cristo que es débil, yo debo de abstenerme de esas cosas. Vamos a verlo, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer nada más un versículo que es el versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tengo libertad en Cristo Jesús. Ya no estoy bajo la ley. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿qué? Por amor los unos a los otros. Entonces, eso es kenosis. Recuérdense que la palabra kenosis significa despojarte de ti mismo o de ciertos aspectos. Eso es kenosis, que viene en Filipenses capítulo 2, y todo el tema de Filipenses es eso. Abstenerme o despojarme de ciertas cosas. Yo tengo libertad en Cristo Jesús, tengo el derecho. Déjenme decirles, hay aquellos, cuando yo era niño, mi papá no me dejaba ir al cine. No vayas al cine, hijo, es malo. Y yo le decía, ¿pero por qué, papá? Si yo quiero ir al cine, muy bien puedo. No, no vayas al cine, mijo, no vayas al cine, me decía mi papá. Así como te dicen, no vayas a los bailes. Muchos pastores, no vayas a los bailes. Oye, si yo tengo libertad en Cristo Jesús, yo puedo ir al cine.
Si yo tengo libertad en Cristo Jesús, yo puedo ir al baile. Esa es la realidad. Y estoy totalmente en mi derecho para hacerlo. El problema es, ¿qué sucede cuando un creyente débil te ve en el baile? Ahí está el pastor bailando. Nominado. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo el baile? Muchos se espantan con eso. Y yo estoy totalmente en mi derecho a hacerlo. ¿Quieren ver algo? Vamos rápidamente a Romanos capítulo 14 y versículo 14. Romanos 14, 14. Observen lo que dice Pablo aquí, 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora vamos a verlo desde ese punto de vista. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que en los bailes no son inmundos en sí mismo. Mas para el que piensa que el baile es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús que ir al cine no es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que ir al cine es inmundo, entonces para él lo es. Etcétera, etcétera. Y le podemos agregar todas las cosas a las cuales las iglesias dicen que nos abstengamos de. Entonces, ¿por qué nos dicen que yo no puedo ir al cine? ¿Por qué no puedo ir al baile? Precisamente por eso. Porque si hay un hermano débil en la fe y me voltea a ver, me reconoce y él es un hermano débil. Ahora, yo tengo el conocimiento que no hay nada malo con ir al baile. Pero si este hermano es débil y le afecta a él, yo tengo que aplicar kenosis. Es decir, voy a despojarme de mi derecho de poder ir por amor a mi hermano, como dice Gálatas 5:13. Voy a despojarme del derecho que yo tengo por amor a mi hermano débil, y no lo haré jamás. Que precisamente nos vamos a adelantar ahí en nuestra lectura, ahí en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano que es más débil que yo. Por eso es la kenosis. Me abstengo o me despojo de ciertos derechos para el servicio y el amor de mis hermanos débiles en la fe. Eso es kenosis. Todo Filipenses habla de ese tema. Y este asunto también lo es. Yo tengo libertad en Jesucristo. Nada es inmundo en sí mismo, pero para el hermano débil, que para él lo es, entonces para él lo es. Y donde empieza el problema de la inmadurez de mi hermano, ahí comienza, hasta ahí llega mi límite. Mi límite de mi libertad termina donde la debilidad de mi hermano comienza, limitado por el amor. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos que hay un hermano que tiene problemas con X o Y cosa, abstente, kenosis. Despójate de tu derecho de llevarlo a cabo. Porque si tú tomas la actitud de, ¿qué? Un ídolo nada es, ir al baile, ¿qué tiene? Ir al cine, ¿qué tiene? ¿Eso qué? No es nada, yo lo voy a seguir haciendo.
Sí, tienes el conocimiento de madurez, pero no estás pensando en el amor. Tienes que mezclar el amor. El conocimiento va con el amor. No puedes tener conocimiento sin aplicar el amor. Es más, estamos hablando de Filipenses. Vámonos precisamente a ver lo que deberíamos de haber terminado hoy en la mañana y no pudimos. Filipenses capítulo 1. La oración de Pablo. Dice que tenía a los filipenses en sus oraciones. Pero vamos a observar cómo oró. Primera de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en la ciencia y en todo conocimiento. No puedes separar el amor del conocimiento. El conocimiento en la palabra de Dios tiene que ir acompañada de amor. Es claro aquí. 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Conocimiento teológico es buenísimo. Pero como dice 1 Corintios 13, no importa qué tanto tengas de conocimiento y lo que hagas o lo que no hagas, si no tienes amor, nada eres. Muy bien, segunda parte, versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6 de nuestra lectura. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabes que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo, ya lo leímos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ya lo habíamos leído. Ok, ya me estoy... Vamos a la última parte, conciencia. Okay, ya me adelanté. Conciencia. Hay otro versículo que me salté, vamos a verlo. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos, hermanos, porque fíjense, el cristiano que es maduro, que tiene un entendimiento bíblico, por lo general nosotros queremos enseñarles a los débiles en la fe. Y queremos ponerles e imponer sobre ellos todo nuestro conocimiento para que este pobre débil en la fe crezca. Así es como nosotros actuamos. Yo quiero que este pobrecito entienda que yo tengo libertad, ¿no? Y agarramos la Biblia y les decimos, mira, el versículo dice esto, y el versículo dice esto, y la Biblia dice esto. A ver, trágatelo. ¿Sí? Para que aprendas. ¿Sí? Muchas veces tendemos a hacer eso. Yo lo he hecho, y estoy seguro que ustedes también. Pero la realidad es que decir la verdad sin amor es brutalidad. Aunque tú les estés diciendo la verdad, decir la verdad a un hermano débil para que éste crezca, pero se lo dices sin amor, es brutalidad. Efesios capítulo 4 y versículo 5. Caray. No, 15. Efesios 4:15, perdón. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces, cuando yo voy a hablar a un hermano para que éste aprenda y crezca, yo tengo que hablarle con la verdad, pero en amor. De esta manera habrá crecimiento en Cristo Jesús. Si yo quiero agarrar la Biblia y metérselos a fuerzas a un hermano débil en la fe de forma brutal, porque yo quiero que éste crezca y entienda que tengo libertad en Cristo Jesús y que él es un pobre legalista, miserable, débil, primero no me lo van a aceptar. Y es agarrar la Biblia y metérselo a fuerzas. Lo único que voy a terminar haciendo es humillándolo, lastimándolo, etcétera, etcétera. Tenemos que hablarles a ellos con verdad. Hablando de la conciencia, vamos a terminar esto último. Pero no en todos hay este conocimiento, ya lo leímos. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contaminan. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, mira, tú tranquilo, el hecho de que no puedas comer carne del templo de arrachera, del templo de Afrodita, no te preocupes. ¿Qué tiene? Que comas o que no comas. ¿Qué diferencia hay? Entonces abstente, kenosis, despójate de ese derecho. ¿Por qué? Porque no edifica. Si edificara, entonces sería otra cosa. Pero el hecho de que no edifica el que coma o que no coma, entonces ¿qué importa? Abstente de eso. Como por ejemplo los bailes. ¿El baile realmente edifica espiritualmente? ¿Me edifica ir al baile? No. ¿Es malo ir al baile? En sí mismo no. Entonces, ¿puedo abstenerme? Claro, porque no edifica. Cuando yo entré de metiche al salón del hermano Víctor, él estaba dando un ejemplo y él dijo un ejemplo muy bueno. Dice, si yo voy a un concierto de Metallica, dijo el hermano, y dice, y me gusta Metallica, y yo compro mis boletos a ir a ver a Metallica, y yo estoy afuera haciendo fila para entrar al concierto con mi boletito bien feliz. Y pasa un hermano y me ve en la fila y dice, a ver hermano Víctor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Usted sabe a dónde está entrando aquí a escuchar este concierto de rock? El hermano dijo, ¿saben qué? Yo tengo que entender que ni me edifica, ni me beneficia, ni nada. No soy más espiritual por ir o menos espiritual por no ir o viceversa. Y dijo el hermano, yo agarraría mi boletito y lo rompería enfrente de la cara del hermano. Y el hermano, discúlpeme, lo he ofendido. Y me abstendría de entrar al concierto de Metallica por amor a mi hermano. Él estaba en su derecho de ir, compró su boleto, pero por amor a un hermano más débil que él, que no comprendía, él está dispuesto a romper su boleto de Metallica y no entrar jamás. Eso es kenosis. ¿Por qué? Porque no edifica, ni para bien, ni para mal, ni para nada. Entonces puedo yo abstenerme. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y es eso, si mi hermano es débil, yo tengo que ver que yo no sea tropiezo para él. Yo quiero que mi hermano sea un hermano que crezca. Yo no quiero ser un problema para él. Y por amor que yo tengo, voy a despojarme de ese derecho que yo tengo y no lo voy a hacer. Hermanos, yo soy un músico de orquesta. Ustedes lo saben. Toqué por muchos años como músico.
Yo antes tenía entrada gratis a cualquier concierto que yo quisiera, casi en toda la República. ¿Saben, hermanos, que yo no he ido a un concierto en 13 años? La edad que tiene mi hija fue la última vez que yo fui a un concierto, siendo músico. ¿Por qué? Para no ser piedra de tropiezo para un hermano más débil. Continuamos, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, o en este caso en la fila de la línea para entrar a ver a Metallica, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. No va a ser el estímulo. Si él salió de ese tipo de ambiente, si él salió de ese tipo de mundo, si para él es algo absolutamente horroroso, recuerden lo que dice Romanos 14:14, nada es inmundo en sí mismo, pero si alguno para es inmundo, para él lo es. Entonces, si yo estoy haciendo algo y un hermano débil, que él salió de ese mundo y dice, no, es que de ahí me salvó Dios, y tú le dices, ¿qué tiene? Si esto no es nada, si es cierto, no es nada. Pero ese hermano tuvo un problema con esa vida anteriormente, y si tú le dices a un hermano más débil, él va a decir, pues si tú me dices que no tiene nada de malo, pues ¿dónde está la taquilla? Yo también quiero. Y lo vuelves a meter del mundo de donde Dios lo ha sacado, y lo llevas a pecar. 11, 12 y 13. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es un asunto de conciencia, y en la conciencia crece conforme crece nuestro conocimiento de nuestro Señor Dios, y nuestro conocimiento debe de ir de la mano con el amor. No puede separar conocimiento de amor, y ese conocimiento y amor, esa combinación me lleva a tener una conciencia verdadera sobre mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Nosotros podemos fácilmente lastimar a un hermano o herirlo, como dice el versículo 12, y ofenderlo, como dice el versículo 13. Debemos de tener cuidado con qué es lo que hacemos. Ciertamente tenemos libertad en Cristo Jesús, una libertad absoluta. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque no todo edifica. Y no nada más a mí, sino a mi hermano débil en la fe. Si tú tienes conocimiento de que tienes libertad en Cristo Jesús, gloria a Dios por ello, porque sí lo tienes, así es. Pero entiende que tu libertad en Cristo Jesús está limitado por el amor hacia tu hermano y hacia Dios. Esto es kenosis. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido darle un poco más de entendimiento al libro de Filipenses utilizando 1 Corintios capítulo 8. Mucho más se puede decir de este capítulo, pero creo que en este momento no es el tiempo adecuado. Podemos hablar por horas acerca de este tema, siendo que es un tema que es muy difícil para muchos digerir, especialmente para los que son débiles en la fe. Quien creen que todavía para ser un buen cristiano tienes que estar bajo sistemas de leyes, que yo tengo que abstenerme de absolutamente todo, no esto, no esto, no esto, no aquello, no aquello. Todo cristiano que se pone y vive de acuerdo a estas reglas y limitaciones
no ha entendido la libertad que tiene en Cristo Jesús. Y ellos por lo general son los que critican a los que sí comprenden que tienen libertad en Cristo Jesús. Pero el que contiene, el que entiende que tiene libertad en Cristo Jesús, ve al débil y le dice, ¿qué tiene? Sin mostrar amor. Por lo tanto, ambos lados de la moneda o ambos extremos tienen sus faltas. Tanto el hermano débil que vive bajo reglas y reglamentos, no entendiendo la libertad que hay en la gracia, criticando al que no lo hace y vive libremente, como el que libremente pero no tiene amor, dice, ¿qué tiene? Yo lo voy a hacer de todos modos, sin la práctica del despojarse de sus derechos. Esto trae guerra entre los creyentes. Es una guerra que está muy viva hoy, porque hay las iglesias legalistas y luego ellos dicen, y hay las iglesias liberales que creen que todo lo pueden hacer. Entonces hay un choque y un odio y un problema entre una iglesia y otra, porque unos viven todavía bajo ley sin comprensión de la libertad, y los otros extremos que entienden que nada es inmundo en sí mismo y puedo ejercer mi derecho, pero no estoy dispuesto a abandonar mi derecho por amor al hermano débil. Hay problemas en la iglesia hoy. Congregación en contra de congregación por cuestiones como estas. La libertad en Cristo Jesús. De hecho, les recomiendo que lean, se los dejo de tarea, como si fueran mis alumnos de tarea. 1 Corintios 8 al 11 habla precisamente de la libertad en Cristo Jesús, a la par con Romanos 14 y 15, que hablan precisamente de lo mismo, de las comidas y de las dietas y de las observaciones de los días festivos. Vamos a terminar en oración, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar este día, Señor, lo que Pablo dejó escrito tanto a la iglesia de Corinto como a la iglesia de Filipos, mostrándonos, Señor, que los cristianos maduros no somos nada sin amor. Debemos de mezclar el conocimiento que tenemos con amor. Amor para usted, Padre, y amor también para nuestro hermano débil. Y ayuda al hermano débil a entender que él también no todo lo sabe y tiene mucho que crecer aún para que comprenda la libertad que tiene en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su salvación que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos por esa libertad que tenemos. Y te pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo podamos nosotros abstenernos o despojarnos de nuestros derechos, de las libertades que tenemos por amor a mi hermano débil. Gracias por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor.